Martes 17 de septiembre titulamos esta columna de hoy día 282, La piba dinamita, habría que agregar Bullrich y la creación de Juntos por el Cambio 2, porque después de quedar tercera en la elección nacional, Patricia Bullrich vivió una nueva metamorfosis en la que depositó nuevamente en el Ministerio de Seguridad, esta vez de un gobierno libertario con un rol protagónico. La ex candidata del presidente se mueve por la gestión de las fuerzas del cielo como una virtual superjefa de gabinete. Por eso, para musicalizar la apertura de hoy, escuchamos la más perfecta definición a través de una canción, en la canción de Cazzu, que se llama La Jefa. El escritor y periodista Jorge Asís popularizó el término el ángel exterminador para referirse a Mauricio Macri, porque es un político que es letal a la hora de sacarse encima a sus rivales. Vamos a escuchar la definición del propio Asís y luego vamos a ver si la verdadera ángel y demonio exterminador no es Patricia Bullrich. Primero escuchemos la definición sobre Mauricio Macri de Jorge Asís. Yo suelo llamarlo el ángel exterminador, porque casi todo lo que se enfrentaron con él, casi todos fueron exterminados. ¿Y lo de ángel es literal o es una manera de llamar? Es una imagen, bueno, es una película de Buñuel, pero él tiene algo de eso, vos imaginate. De Narváez, López Murphy, Bloomberg, hasta ahora Sergio Massa y tantos. Bueno, actualmente Mauricio Macri tiene un enfrentamiento con Patricia Bullrich. ¿Correrá Patricia Bullrich la misma suerte que el resto de los exterminados? ¿O Patricia Bullrich, lejos de haber sido exterminada por el ángel exterminador, como diría Jorge Asís, hace crecer su imagen dentro del gobierno y muchas veces funciona, como decíamos, como una primus inter pares, y finalmente sea ella la que extermine al exterminador? Desde el punto de vista de la gestión libertaria, tiene un triunfo político indiscutible. El restringido al máximo de los piquetes y cortes de las calles del área metropolitana. Bullrich es una política de oficio, ha pasado por diferentes partidos, diferentes gestiones, a su modo es también un ángel exterminador. En el caso de ella fue exterminando a los distintos presidentes y ella siempre fue quedando. Esto viene inclusive desde la época de un presidente radical como el propio de la Rúa. Ángel exterminador con sus particularidades. Por eso en el título de esta columna la nombramos La piba dinamita. La ministra de Seguridad tiene la particularidad de romper los espacios políticos de convivencia. Lo hizo con la coalición cívica, cuando era la segunda figura en relevancia luego de Elisa Carrió. Lo hizo recientemente con el PRO. Y también logró tener una política para resquebrajar ahora de manera cada vez más notoria al Partido Radical desde afuera, vinculándose a dirigentes como Luis Petri, mucho más a la derecha que otros referentes de Martín Lustó, por ejemplo. Probablemente sea esta política de Bullrich lo que esté entre los factores en la reciente ruptura de la Unión Cívica Radical, que sancionó a los diputados que votaron con el gobierno en el veto a la fórmula jubilatoria, a favor del veto de la fórmula jubilatoria que había hecho el presidente Milei. En esa interna hay una provincia clave, que es Mendoza, de hecho se habla del radicalismo Malbec, lugar del que es oriundo Petri, la figura clave del radicalismo libertario, por así decirlo, pero en la que hay otros dirigentes que se encuentran dentro de esta sensibilidad más cercana al gobierno, como podría ser el propio gobernador Alfredo Cornejo. Por otra parte, el apodo de la piba se lo pusieron en la juventud peronista vinculada a Montoneros. Bullrich militó en ese espacio en diferentes sectores del peronismo desde los 17 años hasta bien entrada la década del 90. El hecho de que en 1993 fuera electa diputada por el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires en la época de Menem. O sea, recordemos todos los pasos, ¿no? Menem, de la Rúa, Carrió, Macri, ahora Milei. Escuchemos un fragmento en el que Bullrich recuerda su pasado montonero y luego podemos reflexionar sobre cuánto hay en los parecidos entre Patricia Bullrich y Javier Milei en cuanto al goce por los extremos. Primero vayamos al extremo de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, montonera, alguna vez armé una bomba Molotov, pero me olvidé. ¿Sabe armar bombas? No, a ver, alguna vez armé una Molotov, pero me olvidé ya, hace tantos años que si me dijeras cómo hacerla ahora, no. ¿Y qué siente hoy de aquella época? ¿Qué siento? Sí, de su militancia y de haber llegado a ese momento. Y siento que, digamos, hay algo que me une
en mi vida, que es la pasión por cambiar la Argentina, pero hay prácticas que yo de joven pensé que eran las que cambiaban el mundo, que no las haría nunca más y ni se las recomendaría a nadie. No creo en la violencia como forma de acción política. Bueno, hay quienes vinculan la actual cruzada de Victoria Villarreal contra los montoneros, que tiene también a Patricia Bullrich como destinataria. Vamos a escuchar a la vicepresidente Victoria Villarreal en la conmemoración y homenaje a las víctimas del terrorismo el 27 de agosto, diciendo todos los montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra nación. Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. Cuando arranqué siendo demonizada y repudiada, Argentina, nuestra patria adorada, para que pueda vivir su aurora, su renacer con justicia, debe hacerlo solo con este valor. Y para ello, todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra nación. Bueno, ahí la inefable diputada Lilia de Moine le había hecho en su momento un mensaje por redes sociales a la vicepresidenta: ¿querés meternos presa a Patricia Bullrich? Y hay quienes asocian el conflicto entre Patricia Bullrich y la vicepresidenta, primero porque los cargos de ministra de Seguridad y ministro de Defensa estaban prometidos por Javier Milei a la vicepresidenta y finalmente cargo que ocupó Patricia Bullrich, pero finalmente porque se ve o se presume que podría haber una alianza entre la vicepresidenta y Mauricio Macri. Por lo tanto, siguiendo aquello de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ahí encontramos otro punto de unión entre Javier Milei y Patricia Bullrich. Siguiendo la carrera de la actual ministra de Seguridad, escuchemos las críticas que le hacía a Mauricio Macri en el debate cuando compitieron por la jefatura de la ciudad de Buenos Aires en el año 2003, cruce entre Bullrich y Macri. Si le hizo eso a Macri, nunca Horacio Rodríguez Larreta osó nada parecido, y miremos cómo terminó. Vamos a escuchar aquel pedacito del debate donde Patricia Bullrich se refiere a Mauricio Macri más o menos como un corrupto. Fíjese, durante toda la campaña nosotros escuchamos que Macri dijo que Ibarra era inútil. Ibarra dijo que Macri era corrupto. La verdad es que los dos tienen razón. Es cuestión de organizarnos, porque tenemos los recursos humanos, tenemos el equipamiento. ¿Qué recursos humanos? ¿Estos? Salud. ¿Estos recursos humanos? Bueno. Estos son los que tiene... Sin interrumpir. No, estos son los que tiene Macri, estos son los recursos humanos de Macri. Acá ese compromiso para el cambio, está el cartel del partido. Es una producción fotográfica, usted muy buena. Usted estuvo ahí. No, ya sé que le han hecho en conjunto, pero está todo bien, está todo bien. Me parece divertido. Me parece divertido. Es trágico para la ciudad de Buenos Aires. ¿Me deja hablar? Dejémosle el tiempo. Pero por eso bloque. Creo que queda clara la idea de la original Patricia Bullrich. En el fondo va cambiando de alianza, pero sigue siendo la misma, como aquella idea de que el río nunca, el agua es la misma, nunca nos bañamos en ella de nosotros mismos de la misma manera, pero sigue siendo el río. Patricia Bullrich cambiará de partido, pero sigue siendo la piba dinamita. Antes del triunfo libertario, Macri y Bullrich estaban en la misma ala del PRO, ambos eran halcones, es decir, ambos tenían un proyecto mucho más de derecha que Horacio Rodríguez Larreta y entendían que el proceso político estaba siguiendo la tendencia a extrema derecha. Sin embargo, los problemas empezaron a surgir cuando Macri le hacía gestos de complicidad a Javier Milei. En uno de ellos, una charla que dio Macri en inglés en Harvard, vamos a pedirle a nuestro locutor Mateo Soria que traduzca en vivo las palabras del presidente. Luego de que Juntos por el Cambio quedara afuera del balotaje, aquí fue error mío, Macri encabezó la iniciativa de reunirse con Milei y empezó las negociaciones para integrarse al eventual gobierno de ese momento, que era el que estaba más decidido al respecto. Recordemos que Milei había dicho en la campaña que Bullrich era una montonera que había tirado bombas en los jardines de infantes. Según las versiones en off, las negociaciones que Macri pedía
es que le pedía a Javier Milei que Ritondo sea presidente de la Cámara de Diputados y frenaba toda la integración del PRO al gobierno hasta que Milei no ceda en ese planteo. Cuentan estas versiones que Bullrich se abrió sola la negociación junto con el ex candidato a vice el radical Luis Petri, que se reunieron con los libertarios y se incorporaron en las carteras de seguridad y de defensa, que son las que ahora dirigen. De esta manera, el PRO empezó a resquebrajarse en un ala libertaria, por así decirlo, minoritaria, que encabeza Bullrich, un ala más republicana e institucional dirigida por el propio Macri. Cuando se dio este movimiento, el único dañado no fue Macri, también tuvo que guardar sus pretensiones, como decíamos, Victoria Villarruel, a quien se le habían prometido estos ministerios, y de ahí surge la idea de que hay un complot tácito o expreso entre la vicepresidente Villarruel y el expresidente Mauricio Macri. Desde ese momento, el apoyo de Macri al gobierno de Javier Milei tiene algunos reparos, y su proyecto, a diferencia del de Patricia Bullrich, que no tiene nada, es el de la fusión, no tiene ningún reparo, es el de la fusión directamente de los libertarios con el PRO, independientemente de que estas alianzas puedan servirle al gobierno, que hay dudas de que el Milei desee realmente una fusión o en realidad con el PRO, o que la Libertad Avanza vaya cooptando cada vez más figuras del PRO y recree incluso una, podríamos decir, una nueva versión de Juntos por el Cambio sin Mauricio Macri, no ya un PRO sin Mauricio Macri como se planteaba Horacio Rodríguez Larreta. Más osada, ella se plantea un Juntos por el Cambio sin Mauricio Macri, cooptando parte del PRO y al mismo tiempo parte del radicalismo. De cualquier forma, Bullrich queda siempre al borde, juega al fleje, al borde de cualquier situación que en su visión extrema la deje quedar fuera del juego. Por ejemplo, quedó envuelta en la mentira del propio Ministerio de Seguridad en combinación con el jefe de policía respecto de la nena que había sido gaseada con gas pimienta. Vamos aquí ahí también, y vamos a compartir, me parece, la pelea que tuvo con el conductor de La Nación Más a partir de este tema. La tenemos aquí, la vamos a poner ahora. ¿Patricia Bullrich es la gran perdedora el día de hoy? Creo que tomó una decisión desacertada del grupo que la acompaña a ella. Creo que lo que pasó hoy en el PRO, espero que sea el último episodio de una serie de 4 años en donde lamentablemente los acostumbramos a ustedes y a una parte de la sociedad a vernos hacer estas cosas. Aquí lo teníamos a Yesa diciendo de que ella se quedaba con una parte minoritaria y al revés, ella le decía a Yesa que se habían quedado con un partido chiquito. Vamos a ver si ahora no tiene lo de Feynman o no. ¿Podemos colocar lo de Feynman? Parece que no tiene lo de Feynman. Bueno, vamos a seguir. Por otro lado, una de las lecturas de la cruzada de la vicepresidenta Victoria Villarruel contra los montoneros, a quienes acusan de que deben pagar con sangre, deben pagar la sangre que le han generado a la Argentina en los años 70, también daría a entender ese costado de, podríamos decir, cierta afinidad en contra de la fusión del PRO con la Libertad Avanza que tendría Patricia Bullrich con el presidente. Pero lo más interesante de todo no es la situación respecto del PRO, sino la manera que ella tiene de contraatacar dentro del PRO, que es, no me dejas conducir el PRO, entonces yo te voy a crear un Juntos por el Cambio nuevo, y es la cooptación de los radicales, estos 4 radicales que se acaban de asumir, más la crítica que se acaban de sumar, perdón, al voto a favor del veto del presidente a la adecuación de la fórmula jubilatoria, pero además también la crítica del propio gobernador de Mendoza a la sanción que tomó el partido con estos 4 diputados. Y quien ayer puso el foco en algo que hasta ese momento no habían visto nadie, esto fue en este programa, y luego lo rescató Pani a la noche, es que cuando Milei decía que criticaban a su gobierno por falta de gestión,
ellos tenían más gestión que ningún otro, y casualmente muchos de los ejemplos que colocaba de gestión en su discurso del domingo, todos tenían que ver con Patricia Bullrich y la seguridad. Vamos a escuchar primero a Pichetto diciendo no están valorando a sus aliados más importantes y más sólidos, y refiriéndose al PRO y a Macri. Creo que hay un crecimiento de la gravitación de la figura de Patricia Bullrich en el gobierno. Lo digo como un dato político, no descalificatorio. Creo que hay una construcción mucho más dura y más radicalizada en términos de la visualización del pasado, Jorge. El PRO estuvo incluido dentro de la crítica despiadada a los últimos 20 años. No existió ese periodo del gobierno de Mauricio Macri con algún elemento valorativo. Y la respuesta a que no tenemos gestión fue muy precisa y muy detallada, y hay contenidos muy fuertes respecto al accionar también de la ministra de Seguridad. Yo creo que tienen que tener cuidado porque no están tampoco valorando a sus aliados más importantes y más sólidos que tienen, que está centralizada en la figura de Mauricio Macri y fundamentalmente en el apoyo de los diputados y senadores del PRO. Y ahora vamos a ver a qué se refería Pichetto. Pichetto se refería a cuando, yo comentaba recién, Milei el domingo en el Congreso remarcaba que tenían éxitos en la gestión tirándole elípticamente un palo a Macri. A ver si podemos escuchar esa parte de Milei este domingo. Gestionar no es un director nacional firme una resolución para gastar millones de pesos en servicios que el sector privado puede proveer mejor y más barato. Gestionar no es hacer rutas que no conducen a ningún lado ni viviendas hacinadas que nadie quiere. Gestionar no es saber usar el GD como decía el ex candidato Massa. Gestionar es haber evitado la hiperinflación que nos dejaron en puerta. Gestionar es sanear el balance del Banco Central y desactivar la bomba de deuda que heredamos. Gestionar es reducir el gasto público de la manera que lo hicimos, en el tiempo récord que lo hicimos, y sin haber abandonado a los sectores más vulnerables de la sociedad. Gestionar es haber aprobado la reforma legislativa más grande de los últimos 40 años con 37 diputados y 6 senadores. Motivo por el cual también agradezco a muchos a aquellos que nos han acompañado en todas estas acciones de leyes. Bueno, hoy no estamos bien coordinados, le vamos a pedir disculpas porque no era la parte donde él dice en Rosario bajamos los asesinatos, no hay más piquetes, que eran todas gestiones que tenían que ver con Patricia Bullrich. Pero bueno, sigamos adelante. Patricia Bullrich, la piba dinamita, es percibida por Javier Milei como alguien más semejante a él, dirigente de extrema derecha que tiene una actitud frontal, y cuando nos planteamos de extrema derecha, pero como si ella era montonera. Aquí el planteo de los extremos es que se tocan, ¿no? Incluso esta idea que tiene el propio presidente de la campaña permanente, con la que llevó su discurso al Congreso para discutir el presupuesto, y más que un discurso de presupuesto fue un discurso de campaña, también la tenía Trotsky con la idea de que continuamente había que estar en un estado de revolución. Y de hecho el anarquismo nace de la izquierda y es el anarquismo que capitalista lo toma Milei para la derecha. Es decir, finalmente hay punto de contacto entre la piba dinamita, la piba montonera, con una actitud en aquel momento que podría parecer de extrema izquierda, pero en realidad era de extrema, con la propia actitud de extrema del propio presidente. Es decir, son parecidos, los dos les gusta jugar al límite, y por el contrario, Mauricio Macri es una persona que más allá de tener ideas, podríamos decir, de derecha y conservadoras, tiene formas clásicas de buenas costumbres, como podrían ser los viejos conservadores, y le reproduce escalofríos los extremos dogmáticos sin límite. En este caso, nuevamente me parece que lo que está intentando Patricia Bullrich devolverle a Mauricio Macri no es quedarse con una parte del PRO, sino reconstruir un Juntos por el Cambio de derecha. Nos vamos con la misma canción con la que abrimos esta columna editorial, Jefa, de Cazzu, que le pido que la escuchen porque parece escrita por la propia Patricia Bullrich.